en la información de arte y cultura, desde el 11 y hasta el 20 de agosto se lleva a cabo la Semana de Cine Alemán, en la que se proyectarán 17 cintas que conforman la programación oficial, además de la retrospectiva Juventud y Prohibición, dedicada a películas que fueron financiadas y luego prohibidas por la productora estatal de la República Democrática de Alemania y que estuvieron fuera de exhibición por mucho tiempo. El festival fílmico, organizado por el Goethe Institut de México, con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ofrecerá funciones en la Cineteca Nacional, el Goethe Institut, Cinépolis Diana y Oasis, así como funciones gratuitas en el Faro de Aragón. Pueden consultar la programación en www.goethe.de. Y continuando con la información de cine, esta semana estrenó la película Baby Driver, o Baby, el aprendiz del crimen, como la han titulado en español, que narra la historia de un joven conductor especialista en huidas. Él emplea la música como apoyo fundamental para ser el mejor al volante. Cuando conoce a la chica de sus sueños, Baby ve la oportunidad de dejar su vida criminal y lograr una huida limpia. Pero después de ser coaccionado para trabajar a las órdenes de un mafioso, debe afrontar la música cuando un asalto a mano armada sale mal y amenaza su vida, su amor y su libertad. Actúan Kevin Spacey, Ansel Elgort y Lily James.